Habitantes, reciban un saludo. El tema que vamos a ver es el de la semántica visual. Pero primero vamos a entender qué es la comunicación visual. La comunicación visual es un proceso de elaboración, difusión y recepción de mensajes visuales. En la comunicación visual existen digamos, dos tipos de mensajes visuales. Uno sería casual y que, por ejemplo, puede ser el pasar de las nubes. Estos mensajes visuales son aleatorios, son fortuitos y no necesariamente hay una intención. El siguiente nivel de la comunicación visual es la intencionalidad. Se recibe con el significado que el emisor quiere dar. En este caso, por ejemplo, serían las señales de humo para comunicar que hace un indio apache, ¿no? Entonces, a lo mejor tenemos ciertas nubes, pero estas nubes tienen una intención comunicacional. Bueno, dentro de los mensajes intencionales, tenemos dos tipos de mensajes. Uno que va a tener una información estética, mensaje que informa con ciertos códigos. En este caso tenemos el dibujo de Leonardo da Vinci, en donde el autor propone cierta estética, ciertos elementos estéticos que podemos ver dentro del dibujo de Leonardo da Vinci, ¿no? En cambio, existe la información práctica, que son mensajes sin componente estético, aparentemente, pero sí guarda alguna relación estética. En este caso tenemos como ejemplo la proyección de un dibujo técnico, ¿no? La idea de los dibujos técnicos es que un poco desvestir la imagen de cuestiones estéticas para que la información llegue más puntual con el receptor. Mientras más estética o más elementos estéticos tenga, quizás pueda generar cierto ruido en la información. Ah, entonces vamos a ver qué significa la semántica. La semántica es la relación del signo con el pensamiento, ¿no? Es el significado. En la semántica vamos a ver el significado, el sentido y la interpretación de las palabras, de las expresiones y de los símbolos. Estudia la relación entre significado y el significante. ¿Sí? Esto ustedes lo han revisado en semiótica y es importante porque aquí ya vamos a entrar en tratar de interpretar precisamente los signos. Entonces, la semántica es digamos, o lo que busca es la interpretación de los signos. Y para eso tiene que buscar la relación entre el significante y el significado. Si ustedes recordarán, en semiótica tenemos estos tres niveles, ¿no? En la semántica, que sería el referente, que es el elemento real al cual se refiere el signo. En este caso tenemos un árbol, ¿no? Ese es el referente. El significante es la forma material del signo, ya sea lingüístico o de imagen acústica. En este caso, el signo lingüístico sería escribir árbol, ¿no? O la parte literal de una A en relación con una R, en relación con una B, en relación con una O y una L van a pronunciar la palabra árbol. Sin embargo, el significado es un poco más complejo. El significado es un concepto o una imagen mental que varía según la cultura. Entonces tenemos que la imagen mental de un árbol, que en este caso sería el referente, es diferente la imagen mental de una persona del norte para un árbol a una persona del sur o una persona del Valle del Mezquital. Para una persona del Valle del Mezquital, la imagen mental de árbol a lo mejor es un mezquite. Para una persona del sureste,
a lo mejor la imagen mental de un árbol es un roble, ¿no? O la gente de la montaña, de los bosques, pues es un pino. Entonces, es aquí donde vamos a tratar de encontrar estas relaciones entre el significado y el significante. Entonces, el significado tiene rasgos conceptuales subjetivos y rasgos conceptuales objetivos. Dentro de los rasgos conceptuales objetivos tenemos la denotación, que es el significado de manera objetiva, cuando tú denotas algo. Entonces, dentro del significado, como ejemplo tenemos el diccionario. Va a tratar de desvestir el significado de cuestiones estéticas. Entonces el diccionario te dirá que un árbol es una planta perenne de tronco leñoso y elevado que se ramifica a cierta altura del suelo. Esta es la definición del diccionario real de la lengua española. ¿Sí? Entonces aquí va a tratar de encontrar el significado sin la parte o el componente estética. Tiene que ser completamente objetivo y va a tratar de quitarle elementos que hagan ruido para que llegue el mensaje. Y luego tenemos dentro de los rasgos conceptuales subjetivos, tenemos la connotación, que es el significado de manera subjetiva. Dependiendo de la cultura, un árbol puede significar fortaleza, ¿no? Eres fuerte o eres entero como un árbol, ¿no? También puede significar la naturaleza. En algunas marcas puede representar un árbol, puede representar naturaleza. También puede ser fortaleza, ¿no? Eres fuerte como un árbol. O en algunos casos como algo fresco, natural, ¿no? Entonces, este sería la connotación. Ahora bien, pasaremos al siguiente nivel y lo que sería la semántica visual. Entonces, anteriormente vimos la parte de la semántica, ¿sí? Ahora, obviamente la semántica visual va a tener estos elementos, todos estos elementos. La semántica visual la podemos definir como la capacidad de las imágenes materiales visuales para dar cuenta del significado de determinados fenómenos. Entonces, en la semántica visual tenemos tres elementos que tenemos que ver. Una sería la imagen plástica, otra sería la imagen figurativa y otra sería la imagen conceptual. Nosotros como diseñadores estamos todo el tiempo tomando estos tres niveles. De hecho, no necesariamente son excluyentes. La mayoría de las imágenes tienen estos tres componentes o dos componentes, ¿no? O van a agruparse en dos componentes. Entonces, no vean las imágenes aisladas de manera plástica, figurativa y conceptual, pero sí de alguna manera eh, se debe de entender las particularidades de cada una de estas imágenes. Por ejemplo, la imagen plástica son percepciones sensoriales destinadas a configurar la apariencia visual con texturas, formas, colores, como definitiva y no referencial y modifica la experiencia visual, sensitiva y emotiva del intérprete. En este caso tenemos una pintura de Jackson Pollock. Él utilizaba el action painting y el action painting consiste en precisamente a través de aventar pintura, generar manchas por medio de velocidades, diferentes velocidades, de cómo expulsar la pintura con diferentes dispositivos, ya sea cubetadas, con aire, con presión, etcétera. Pero lo que hace Jackson Pollock es precisamente la plasticidad de la imagen. Es decir, nos está llevando a texturas, formas y colores. Entonces, por eso se llama la plástica. Jackson Pollock aquí
nos está dando ciertas denotaciones de quizás estrés, de furia contenida, ¿no? Esto es lo que está denotando. Lo que está connotando sería, pues es un cuadro con varios tipos de colores, etcétera, ¿no? Trataríamos de hacer una definición un poquito más sin tanta carga emotiva ni estética. Pero entonces la plástica lo que va a tratar de hacer es entregar la parte sensitiva y emotiva al espectador. Luego tenemos la imagen figurativa. Aquí la imagen figurativa son las percepciones materiales, forma, color, textura, para establecer relaciones de superposición, asociación y distancia que reconocen a otros signos y tienen cierta semejanza con algún referente. Las imágenes figurativas lo que van a tratar es encontrar formas o relacionar formas con cierto referente. Aunque la pintura de Van Gogh, digamos, no es real en el sentido de que en la realidad va a ser difícil encontrar en fondos o en el cielo este tipo de texturas o líneas, etcétera, que nos está hablando acá. Sin embargo, va a tratar de encontrar ciertos referentes, ciertas semejanzas, ¿sí? Esto es importante porque a diferencia de esta, que de todas maneras aquí hay plasticidad por líneas, formas, y colores, va a tratar de encontrar ciertas formas que se salgan, ¿no? O más bien que se asemejen a ciertos elementos. Entonces, ok, tenemos plástica, pero también tenemos narices, ojos, cabello, barba, ¿no? Y por último tenemos la imagen conceptual. Aquí el intérprete necesita conocer los códigos de identificación de formas y las reglas de relación en determinada comunidad y momento histórico. Entonces, en la imagen conceptual, lo que se trata es entender el código. No todos los grupos sociales van a entender estos códigos. Hay códigos muy particulares, por ejemplo, por generaciones. La generación millennial tiene ciertos códigos que no va a entender la generación boomer, por ejemplo. Entonces se están convirtiendo en imágenes conceptuales. Todo esto serían imágenes conceptuales. Vas a tratar, sí, algunos elementos plásticos con elementos figurativos y le vas a agregar un concepto. Entonces, estos son elementos que parecen personas, pero le voy a agregar un concepto, por ejemplo, de mundo, de universal, etcétera. Tengo el concepto música, ¿no? Parece una persona que está bailando, ¿no? Y le voy a agregar el concepto de música y así sucesivamente. Ahora, dentro de la semántica visual tenemos entonces estos elementos. La imagen plástica lo que interesa son colores, texturas, formas y sensaciones que podamos reflejar. Entonces, si volvemos al ejemplo de semántica sobre el árbol, este sería una construcción de una imagen enteramente plástica. Claro que va a tener ciertos referentes que se parecen al árbol, pero aquí lo que importa es la línea, la forma, el color. ¿Sí? Eso es lo que importa. Y crear sensaciones y un mundo sensible. Esta pintura pertenece al movimiento fovista y va a tratar de huir a, a las convenciones sociales de, digamos, a lo mejor una imagen figurativa realista, ¿no? Y lo que va a importar es esas sensaciones de que te internes a un bosque y veas esos colores, esas formas, esas líneas, es lo que importa más en la plástica. En las imágenes figurativas,
Lo que interesa es asegurarnos a que se identifique con un referente tomando en cuenta texturas, formas, color, ¿no? En este caso, aquí sí interesa, aunque le podemos meter cierta estética, ¿no? Ciertos elementos estéticos, lo que interesa es que nos aseguremos a que tiene una figura de árbol. Configure con hojas, aunque no tiene todas las hojas, pero configure cierta figura, ¿no? Y en la imagen conceptual, lo que interesa es el uso de códigos para que el usuario interprete con el conocimiento de ellos. Entonces tenemos, sí, un elemento figurativo que tiene, que nos asemeja a un árbol, pero estos elementos que por concepto son manos y que se encuentran dispuestos en vez del lugar de las hojas, nos va a realizar o nos va a generar una imagen conceptual. Quizás esto signifique la unidad, ¿no? De las personas, la unión de la gente en la construcción, por ejemplo, a lo mejor de un cuerpo social, etcétera. Entonces son más complicadas las imágenes conceptuales. Entonces tenemos estos tres niveles. Espero que les haya gustado la presentación. Reciban un cordial saludo. Gracias.